estos días hemos repasado y hemos estudiado y hemos aprendido o compartido, escudriñando la escritura para entender cómo tiene que ser el Hijo de Jesucristo, cómo tiene que ser el cuerpo de Cristo, cómo tiene que ser usted como iglesia, yo como iglesia. Primero las cosas que había que desechar, creyendo lo que creíamos realmente en Jesucristo, lo que realmente creíamos en Él, teníamos que desechar varias cosas. Ya lo que dice Primera de Pedro 2 verso 1. Y también lo complementamos con la obra de la carne que hay que sacar para heredar el reino de Dios. Amén. Y una vez que sacamos todo eso y trabajamos en eso y lo sacamos, eso es día a día, eso es morir a uno mismo, eso es negarse a sí mismo y eso es todos los días, así como Jesucristo lo hizo. Todos los días nosotros tenemos que hacerlo. Y eso nos hacía derecho a muchas bendiciones espirituales, las cuales nos hacía ser linaje. Somos real sacerdocio. Se recuerda que hablamos de lo que éramos por misericordia del Señor, que es el linaje escogido, que es el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto es lo que somos, unas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado a los que creen y le siguen y son miembros del cuerpo de Cristo, son hijos del Señor, son miembros de esta iglesia maravillosa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad de pertenecer a esta gran familia de Dios, como dice Juan, que dice, y a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y no solamente hijos de Dios, somos linaje escogido. Él nos escogió real sacerdocio, Él nos abrió la puerta, ahora tenemos libre acceso a su presencia, a la presencia de nuestro Señor. Somos esa nación santa. La santidad tenemos que buscarla todos los días. Tenemos que creerlo y hacerlo en nuestra vida, aplicarlo, lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor y aplicarlo. Sí, me gozo porque soy linaje escogido, me gozo porque soy real sacerdocio, me gozo porque soy nación santa, pero tengo que yo ser santo, yo tengo que ser consagrado para Dios, apartado para mi Señor Jesucristo, en todo sentido. Independiente como lo haga otra persona, como lo entienda otra persona, si yo lo creo, lo entiendo y lo aplico, créame que nuestro Señor Jesucristo, Él se agrada de que usted haga su mejor esfuerzo. Y el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y entendemos por qué, para anunciar estas virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó, las virtudes de Jesucristo, tenemos que anunciarlas. Y muchas veces ese anunciar va a ser sin palabras, va a ser con hechos, con obra. Como decía Juan 15, que decía que nosotros íbamos a tener fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y esto es importante, tenemos que permanecer en Jesucristo, el que permanece, es decir, el que se queda ahí, el que siempre vive ahí, no es visita, el que permanece en mí y yo en él, es decir, Dios tiene que permanecer en usted, mi hermana, tiene que permanecer en mí. Amén, porque quizás nos ha costado, llevamos muchos años, quizás hay casos que quizás no está escuchando usted, que antes iba a la iglesia, que antes cantaba, que antes, y si ahora está mal, ahora no está en la iglesia, ahora ha cometido errores, ha cometido pecados, mire, créame que si hoy día escucha la palabra de Jesucristo, es porque el Señor le está dando una oportunidad, porque ahora es el tiempo. Si el resultado fallamos en muchas cosas y le fallamos al Señor y volvimos atrás o dejamos de ser creyente y pecamos y todo, era simple y llanamente porque no habíamos aprendido bien o simplemente no habíamos tenido un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Porque imagínense, tuvimos un encuentro real según nosotros, pero ahora estudiando la Biblia me doy cuenta que esto no lo sabía. Yo no sabía que Jesús hizo esto. Yo no sabía que Jesucristo hizo esto por mí. Yo no sabía que Jesucristo me mandó a hacer esto. No sugerencia, me manda a hacer esto. Yo no lo sabía. Por eso no nos resultaron las cosas. Porque lo hicimos a nuestra manera o de acuerdo a lo que sabíamos. Lo que o mal se nos aprendió o mal aprendimos o lo que no se nos enseñó bien, no porque eran malas personas, sino que simplemente porque no era el tiempo, no se dio, pero ahora es el tiempo, es el ahora. Para que estos son los tiempos en que el Señor Jesucristo nos está mandando a ir. Pero ¿qué vamos a llevar? Si yo necesito ser llenado del Señor, yo necesito reeducarme realmente como Dios quiere, aprender los mandamientos del Señor, aprender las virtudes de Jesucristo y lo más importante, aplicarla a mi vida.
todo lo que el Señor dice, el fruto del Espíritu, los 9 elementos que tienen que aplicarse a mi vida. Yo no puedo tener amor y no paciencia. No puedo tener paciencia y no templanza. Tengo que tener todo eso porque el Espíritu Santo es completo. Es por eso que estos pequeños detalles, y hay que, de repente me detengo en explicar conceptos, lo que significa ciertas palabras, ciertos términos, porque créame que yo estuve 30 y tantos años de mi vida y entendiendo mal las cosas. Y no le he hecho la culpa a nadie. Porque tampoco había en mí un querer inquirir o buscar o redarguir. No, nada, si era muy flojo en ese tema. Mi madre que me escucha no era muy bueno ni para leer la Biblia, nunca. Pero cuando es el tiempo y la oportunidad que el Señor da, no hagamos oídos sordos, que esta hermano hoy día es su oportunidad para que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. No porque yo sea yo, no porque puede ver que los pastores están haciendo reuniones, los hermanos quizás hay en su iglesia, hermanos en los países que ustedes le están enseñando. Sí, la palabra del Señor, mientras más palabra del Señor, mientras más con la dirección del Señor y el amor del Señor Jesucristo, bendiciones a su vida. Sea quien sea el instrumento que lo entregue, si es del Señor se va a confirmar. Yo no quiero discriminar a quien enseña, a quien no enseña, que habla bien o habla mal, que tiene mucho estudio. No, si la palabra del Señor, Él es un vaso de barro, el tesoro que tiene va a salir y Él va a ser el vaso de honra que el Señor use, pero yo no quiero discriminar. Si hubo un profeta que Dios le habló a través de un burro, porque el burro vio al ángel, vio al Señor, pero el profeta que era profeta no lo vio. Es por eso que, mi hermano, Dios nos ayude. Mientras más conocimiento, mayor humildad. Mientras más gloria de Dios en su vida, mayor amor al prójimo. Mientras más Dios le perdone, usted más perdone a los demás. Es extraordinario el amor del Señor y la enseñanza de su palabra y la dirección del Señor por medio de su Espíritu Santo. El primer elemento importante, el cual le habla al hombre, es la palabra del Señor. El cual amonesta al hombre es la palabra del Señor, lo que se conoce como la Biblia. Es la palabra del Señor, la Biblia es lo que amonesta al hombre, es lo que le enseña, es lo que lo corrige. Es la Biblia, y en el nombre de Jesucristo, si a alguien le viene a hablar de pura profecía y de puros sueños y de puras experiencias personales y nada de Biblia, usted dígale, por favor, conversemos de otra cosa, pero no me diga que viene a hablarme palabra de Dios, porque no la hay. Lo primero, el otro día el apóstol Cristian enseñaba un hermano de la iglesia del Templo Central y decía también lo mismo. La palabra del Señor es la palabra profética más segura. Yo creo en las profecías, yo creo en los profetas, yo creo en los apóstoles, yo creo en las revelaciones, gloria a Dios, porque así lo es. Pero no queramos saltarnos ciertos elementos fundamentales, porque cuando nos saltamos ciertos procesos, nos saltamos cierta etapa, provocan daño. Si usted viene y yo le enseño al tiro, póngase la armadura y la mando al tiro contra el enemigo y vamos, estoy mal, porque esto tiene una forma que el Señor dejó establecido, y para eso es la palabra del Señor. Amén. Y entonces estamos aprendiendo las virtudes, pero estas virtudes que detallamos, que fueron pocas comparadas con todas que tiene el Señor quiere que las cumplamos en nuestras vidas. Entonces quiere que la cumplamos en nuestras vidas, y resulta que ahí es donde el Señor tiene que ver que en nosotros ha habido un cambio, que en nosotros realmente está haciendo vida la palabra del Señor. Como dijo el apóstol Santiago, en el libro de Santiago dice que tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor, no solamente oidores. No os engañéis, dice, no nos engañemos, no nos autoengañemos, porque Dios nos va a pedir cuenta. Y si hay algo que ya no hicimos, o lo hicimos mal, o dejamos de buscar al Señor, de aprender de Él, lo dejamos de hacer, y hoy estamos escuchando, es porque Dios le está dando una oportunidad. Es porque la mujer espiritual que está en usted, el hombre espiritual quizás está sequito adentro, está chiquitito, porque mucho tiempo sin acercarse al Señor, está ahí, pero está gimiendo por palabra de Dios. ¿Qué decía el salmista David? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Cuando el siervo brama, el bramido de un siervo por el agua es porque está muriéndose de sed. Y el ciervo siempre se arranca, tiene muchos depredadores. Y si no tiene agua, sale el olor a ciervo. Y los depredadores saben dónde está. Y el ciervo, aún así, cuando hay sequía, cuando no tiene agua, aún así se arriesga y empieza a caminar por los senderos que deja el río seco para ver si encuentra alguna pocita de agua. Y mientras lo busca, brama con un dolor, con una necesidad, con una fatiga de necesitarlo desesperadamente. Por eso no le importa si alguien intenta matarlo, porque él está esperanzado de que va a encontrar agua. Y el agua lo va a refrescar y va a poder arrancar, va a poder vivir un día más. Con esa necesidad, el salmista decía, así, con esa desesperación, así con esa necesidad, que ese siervo brama, no importándole el riesgo, no importándole las consecuencias, así con esa necesidad y esa disposición, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es por eso, mi hermana, mi hermano, no piense para atrás que el enemigo, en el nombre de Jesús, no le recuerde más su pasado, pero tampoco usted se recuerde su pasado. Si hoy día le entrega el corazón al Señor, si hoy día clama a Jesucristo y le pide una oportunidad, Señor, ayúdeme, el Señor lo va a hacer. Pero si estamos arrepentidos realmente, acuérdense que enseñamos que arrepentimiento es un cambio de dirección, en no hacerlo más. Yo me arrepiento, no lo hago más. Y cambio mi curso, cambio mi dirección. Eso es arrepentimiento. Por eso el Señor le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están, Señor. Dijo, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Entonces, el Señor, hermano, hermana, ya el pasado no es tema. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy. Y en el nombre de Jesucristo estamos aprendiendo hoy, confirmando las virtudes del Señor. Y esas virtudes son las que tiene que tener usted. Humildad, mansedumbre tiene que tener amor, tiene que tener santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Tiene que tener su sabiduría, porque si le falta sabiduría, que el enemigo no le diga que usted, hermana anciana, que usted, hermano anciano, a esta edad, ¿cómo vas a aprender de la Biblia ahora? ¿Cómo si así toda la vida te enseñaron en la iglesia? ¿Cómo ahora vas a aprender? Ahora, ¿por qué no? Si Jesucristo le da sabiduría, si quiere sabiduría, dice, demándala al Señor. Y Él abrirá la ventana de los cielos. Así de generoso es nuestro papá. El Señor nos da esa sabiduría que es una virtud de Él. Es lo que Él tiene, es lo que Él tiene y lo hace muy bien. Acuérdese lo que habíamos dicho que era la virtud, y no lo olvide, que es la disposición habitual, una disposición de siempre a hacer el bien. Eso es virtud, de hacerlo bien. Todo lo que se hace bien y se hace bien. Todo es constante siempre, es sin fluctuar, sin cambiar. Esto lo hago bien y esto lo hago más o menos. ¿Qué dice el Señor en Colosenses? Dice que tenemos que hacerlo todo, lo que hacemos para los hombres, para nuestro jefe, para todo, tenemos que hacerlo como si fuera para Dios. Pero hoy en día ni siquiera lo que se hace para Dios es con el cuidado de ser consagrado, de ser santo, de que mi cuerpo, mi alma y mi ser estén consagrados para Dios. Primera Corintios, ¿qué dice ahí? Cuando dice que somos templo del Espíritu Santo. Y por eso dice, glorificad a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Hay que glorificar a Dios. Hoy día hemos glorificado a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu lo hemos glorificado. Quizás mi identidad espiritual tenía a mi hombre espiritual raquítico, delgado. ¿Por qué? Porque no se ha alimentado de palabra, no está el Espíritu Santo sin medida. ¿Por qué? Porque resulta que todavía estoy en la obra de la carne. Es tiempo de sacarla. Dios bendiga a aquellos que de ayer o de estos días que han ido aprendiendo, están orando más, están leyendo más la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso, y lo felicito, mi hermana, la felicito, mi hermano, porque eso es lo que hay que hacer, y con actitud humilde, un espíritu enseñable, porque la sabiduría la da el Señor, virtud del Señor, y la entrega al Señor para que sea su virtud también, mi hermana. La otra virtud, obediencia. Amén, ser obediente, porque el Señor, Él, por cuanto padeció, si Él aprendió la obediencia, cuánto más yo. Él es el que tiene la razón siempre. Y si yo estoy caminando en un lugar y mi pastor, yo me someto, yo obedezco, porque yo quiero aprender como el Señor lo hizo.
Y para saber cómo el Señor lo hizo, ahí es importante la palabra del Señor. Para usted comprobar con sus ojos lo que dice la palabra del Señor. Si usted no puede leer, hermana, tiene un hijo, tiene un esposo, tiene un hermano, que le lea. Si hermano no estás escuchando y tú no puedes leer o no sabes leer y quiere aprender de la Biblia y no puede leer, escríbanos, que alguien nos escriba de su familia o manden un mensaje de audio a WhatsApp y le enviamos audios de la lectura de la palabra del Señor. Así como uno la va leyendo, así mismo en audio. Pero esto tiene que llegar a todos. Y somos la iglesia los que tenemos que hacer esto realidad. Somos los hijos del Señor los que tenemos que manifestarnos. En obediencia, en verdad, en imparcialidad, que también es una virtud del Señor, ser imparciales. Dios bendiga a aquellos que tienen ejercicios espirituales durante la semana. Aquellos que están orando, aquellos que están orando en los ciertos horarios. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, les fortalezca, les ayude. Aquellos que están ayunando, aquellos que están poniendo la mano del Señor, aquellos que se están reconciliando con Jesucristo. Gloria a Dios, aquellos que están abriendo a exigirse más, porque esto hay que exigirse más. Y si me dicen un plan de hacerlo la semana, lo hago perfecto, pero yo también hago más. No haga justo y necesario lo que le dice su pastor. Ore siempre al Señor. Orar sin cesar, dice. Estar siempre gozoso. Ora sin cesar. No pares de orar. Y oraciones largas, oraciones cortas, oración que sea constante, el fluir de la oración en el nombre de Jesús. Y a medida que enseñamos la palabra del Señor, es una oración porque hablamos con el Señor. Usted puede orar al Señor terminando los estudios cuando vas, ore al Señor. Y Dios bendiga esos planes de trabajo que hay en las iglesias. Dios bendiga, me contaban en Venezuela que también hay planes de trabajo en la iglesia. Gloria a Dios que se muevan, porque es tiempo de manifestarse. Y en el nombre de Jesucristo, aquellos que lo han entendido van a seguir aplicándolo. Y lo vamos a aprender. Imparcialidad, paciencia, misericordia y compasión. Eso es lo que tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Es lo que el Señor nos dejó ejemplo. El Señor nos entregó todo eso. Con la ayuda de Dios, aprendiendo y aplicando lo que Él nos da. Motivaremos a nuestros hermanos y discerniremos lo que el Señor nos enseñe. Y hoy día vamos a ir a la virtud y los dones de Dios. Acuérdese lo que es virtud. Acuérdese lo que es la palabra virtud. Anótela. Usted, mi hermana que está anotando, mi hermana que me dice que está anotando, anote. El título de esto es La virtud. En un texto, en este texto nomás es lo que sale al número que vamos a decir ahora. La virtud y los 7 dones de Dios. En este texto que vamos a entregar ahora. Porque hay muchos dones del Señor. Hay diversidad de ministerio, hay muchos dones que el Señor puede entregar, que el Señor Jesucristo, Él hace todo como Él quiere, Acuérdese que virtud es disposición habitual para hacer el bien y hacerlo bien. Por eso el camino de la virtud nos mostró Jesucristo. El camino de la virtud nos mostró Jesucristo y Él también nos entregó. Amén. Así que vamos con la virtud y los 7 dones de Dios. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al verso 8. Voy a leer del verso 3 para que entendamos el contexto. Es un saludo del apóstol Pedro a la iglesia. Verso 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Él lo está saludando. Verso 3 de Segunda de Pedro 1 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. El poder de nuestro Señor, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó por su gloria y excelencia? Nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que vamos a hablar ahora lo recibimos mediante el conocimiento. Por eso es importante el conocimiento de la palabra del Señor, de la palabra de verdad, del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de nuestra salvación. Dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Verso 4. Su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Pero ¿a quién le ha dado grandísimas promesas? Preciosas y grandísimas promesas. El Señor, a todos aquellos, mediante el conocimiento, el Señor Jesucristo nos ha dado. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes, y esto, ponga atención, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Yo ya no soy corrupto como el mundo. El mundo, con sus corrupciones, con sus comportamientos, con su ética, el mundo hace lo que ellos quieren, pero yo ya me debo al Señor, a lo que el Señor nos manda, a seguirle a Él. El mundo tiene corrupción, el mundo tiene cosas malas, nosotros no tenemos por qué seguirlas. Ya no tenemos las corrientes de este mundo, dice el apóstol Pablo. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, de la maldad, de la suciedad que hay en el mundo. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ellos, los que hemos huido, nosotros que hemos huido, dice, y él se refiere a nosotros ahora, dice, vosotros también. Y aquí vamos en el verso 5, poniendo toda diligencia por esto mismo. Es decir, vamos a poner toda diligencia, todo cuidado, vamos a poner todo esfuerzo mayor, todo lujo de detalle en no fallarle al Señor por todo esto, porque hemos huido de la corrupción. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado preciosas y grandes promesas. Todo eso nos pertenece, todo eso el Señor nos ha dado por cuanto hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya no ando según la concupiscencia de mi corazón, ya no ando con suciedad en mi corazón, ya eso lo saco, ya no ando con mi mente con suciedad, sino que ahora tenemos la mente de Cristo, y para eso hay que conocer cómo es Cristo, nuestro Señor, para nosotros vivir así en santidad, en el ejemplo que Él nos ha dado. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe. Acuérdense que la fe es creer en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios Todopoderoso, que Él me redimió, Él pagó el pecado, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él vive, Él habita en mí y yo en Él. Por fe yo soy salvo, por fe, por gracia somos salvos, por medio de la fe. No es por obra, para que nadie se gloríe, dice el apóstol. Esto es por fe. Al decir es por fe, yo creo que Jesucristo es mi Señor. Yo creo que Jesucristo me salvó. Yo creo que Jesucristo vino al mundo, murió por mí, me abrió camino, me perdonó mis pecados y ahora tengo libre acceso a Él y yo tengo que hacer mi parte. Yo creo porque Jesucristo es Dios, Jesucristo es todo. Eso yo lo creo, por fe lo creo. Y ya la salvación ya es mía, porque es por fe. Y si usted tiene esa fe verdadera, esa fe certera, esa fe que supera todo lo invisible, lo imposible, esa fe es en Jesucristo. Y esta fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted tiene poca fe, vamos. Si la fe en todo es diferente. No es una misma cantidad de fe para todos, no. Dios da una medida de fe perfecto, pero yo tengo que trabajar, se puede trabajar esa fe y puede crecer esa fe. Un cierto momento fue un soldado a donde Jesús y dice, Señor, tengo a mi siervo que está enfermo. Señor, diga su palabra y mi siervo va a sanar. Y él dice, no, vamos. Y él le dice, no, Señor, no soy digno de que entre a mi casa. No, Señor. Entonces le dice, yo sé que si usted dice su palabra, mi siervo va a ser sano. Porque yo sé lo que es estar bajo autoridad. Si yo mando a uno de mis soldados y le digo, anda para allá, él va. Yo creo en la autoridad porque yo la aplico en mi vida la autoridad. Y yo sé que usted tiene esa autoridad. Y si dice que mi hija va a ser, mi siervo va a ser sano, mi mozo va a ser sano, yo sé que va a ser sano. Y el Señor dice, miren, no he visto quien tenga más fe que él. Y era un hombre que no era israelita, no era romano, era un soldado romano.
¿Por qué? Porque la fe, que usted tiene fe y quiere el Señor, que necesito más fe, busque de la palabra del Señor, ore al Señor, ore, lea la Biblia, busque del Señor, crea que Jesucristo es el Señor, crea que Jesucristo es el ayudador, crea que Jesucristo es mi Salvador, crea que Jesucristo es el que salva, y Jesucristo eso lo va a ver. Usted, su fe va a aumentar. ¿Por qué? Porque la fe es lo importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, yo no agrado a Dios. Si estoy dudando siempre, no voy a agradar a Dios, porque es incómodo avanzar, caminar o trabajar con alguien que a uno no le cree. Ya, pásame porque vamos a poner el clavo aquí. ¿Estás seguro? Sí. Ah, pero seguro. Y si no me creen, no se puede trabajar. Imagínense, si yo no le creo a Dios, ¿cómo voy a clamar a Él? Si mis hechos, si mi actitud, si mi forma de buscar en oración, si mi forma de buscarle en la intimidad, si mi forma de buscarle no es sincera, es porque no tengo fe que realmente alguien me está escuchando. Yo estoy aprendiendo las virtudes para aplicarlas a mí porque Jesucristo lo tiene. Si yo lo creo, las voy a aplicar. Y al escuchar la palabra de Dios, oh Señor, o sea que el Señor, si lloro sinceramente, si yo me arrepiento, y si yo estoy triste por ser mejor, y si lloro por ser mejor, ¿el Señor Jesucristo me escucha? Como lo dice su palabra. Sí, así es, mi hermana. Oh, gloria a Dios. Y le va a crecer la fe, le va a aumentar la fe. Entonces ya, yo estoy hablando en este instante a través de estas ondas con hermanas, hermanos que tienen fe. Amén. Somos por fe. Tenemos fe. Amén. Diga amén. Sí, tenemos fe. A la fe tenemos que añadirle virtud, una buena fe. Bien hay que hacer todo. A la virtud, conocimiento. Todo lo que empieza a nombrar, a todo hay que aplicarle virtud. Hay que ponerle virtud al conocimiento. El conocimiento tiene que ser bueno. Al conocimiento tengo que ponerle dominio propio, es decir, también aplicarle virtud al dominio propio. Al dominio propio tengo que ponerle paciencia. A la paciencia tengo que ponerle piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Estoy leyendo 2 de Pedro, capítulo 1, del 3. Voy a leerle de nuevo el verso 5. Porque esto es lo que tenemos que aplicar. Porque mire, hermano, y aquí vamos a entender por qué algunos estamos muy quietitos, estamos muy quietos, no nos movemos, o creemos que con una oración y un canto y poner alabanza y estamos listos. No, mire, dice vosotros también, verso 5 de 2 de Pedro capítulo 1, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Eso tiene que estar en usted, mi hermana. Eso tiene que estar en mí. Amén. Por eso dice en el verso 4, dice, lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, para que Dios habite en nosotros por su Espíritu. Una naturaleza que aunque a nosotros nos parezca que no somos dignos de ver ni de tenerla, la Escritura nos muestra, sin embargo, que sí. Como Dios nos pide que nos santifiquemos, también dice en otra parte, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es por eso que al tener esta mente de Cristo, nosotros vamos a creer que tenemos y ser partícipes de esta naturaleza divina. Y esto es lo extraordinario. Vaya por favor, 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. No cierre ahí 2 de Pedro, deje algo ahí marcando usted que está con la Biblia. Dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es por eso que mientras no sepamos lo que es la mente de Cristo, nuestro raciocinio siempre va a ser humano. Se están enfermando todos. Se están muriendo. Y humanamente, la carne, humanamente, este cuerpo humano, la mente humana empieza a buscar soluciones, plan A, plan B. Hermano, los hijos del Señor, una vez que aprendamos todo lo que estamos aprendiendo, no tenemos plan B. Tenemos un puro plan A y es perfecto. Se llama Jesucristo. No tenemos plan B. Gloria a Dios, porque con el plan A que tenemos nos basta y nos sobra.
Amén. Por eso hay que creerlo, hay que tener fe en Jesucristo es el Señor. Porque si tengo fe en Jesucristo, como hablábamos de estar en Cristo, dice que estamos en el Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿qué pasa si volvemos? Dice, es por lo tanto necesario, hermano, que nos esforcemos en la santidad para permanecer en su salvación y poder entrar a las bodas del Cordero. Porque la salvación es un regalo de Dios. Hermano, escúcheme bien y entendamos bien esto. La salvación es un regalo de Dios y eso no se pierde. Amén. Pero le voy a aclarar esto. No quiere decir, o sea que todos los que fueron bautizados salvos perfectos iban a ir a la boda del Cordero. Eso. Y acuérdense lo que pasó en la boda del Cordero que decía el Señor. Había uno que no estaba vestido de boda. Y lo ataron y lo echaron fuera. A donde era el lloro y el crujir de dientes. Nosotros como hijos del Señor el Señor nos va a llevar. Y ahí donde se aplica dice que van a venir unos que le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor que le dice, apartados de mí, nunca os conocí. Apartados de mí, el Señor va a echar de su presencia. Por eso la salvación el Señor la da y la da. Irrevocables como los dones. No, Dios no se la quita, no se enoja el Señor y se decepciona y se la quita. No, ya, y ven, préstame los dones, te los quito. No. Vamos a tener que dar cuenta por eso. Porque son regalos hermosos que el Señor nos ha dado. Su salvación es extraordinaria. Miren, la pagó a precio de su sangre. Todo lo que tuvo que hacer. Entonces me la dio, ya es mía. ¿Qué voy a hacer con ella? Esa es otra cosa. Que yo esté en la presencia del Señor y permanezca con Él es otra cosa. Ya. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Y ahí entramos en esos temas. Amén. Pero no se me asuste porque si hoy día está escuchando palabra de oración es porque tiene una oportunidad. Y el Señor es un Dios de oportunidad. La palabra virtud, si entendemos su amplio sentido, podemos comprender el orden de edificación en 7 pasos. Los dones que en este texto nos muestra el Señor. Amén. Pero todo lo que yo le nombré, vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, hagan bien esto, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadan a su fe virtud, es decir, hacer bien todo. ¿Y qué vamos a hacer bien todo? Y a la virtud añádale conocimiento. Que es lo que estamos, el conocimiento del Señor, de su palabra y del Señor, lo que era el Señor, cómo fue, cómo es y quién es el que va a venir, para yo aprender lo que tengo que hacer yo, tomar mi rol, mi puesto, mi función como hijo, como miembro de este cuerpo de Cristo. Ya, entonces, a la fe virtud, a la virtud tenemos que añadirle a la fe virtud, a la virtud tenemos que ponerle conocimiento, al conocimiento tenemos que ponerle dominio propio. Yo no saco con nada con conocer de la palabra del Señor, con conocer de Jesucristo, lo que Él hizo, lo que dijo hacer, y yo hacer lo que yo quiera. No puedo, porque eso es contradictorio y no es de Dios. Por eso al conocimiento tengo que añadirle dominio propio. Morir a mí mismo, negarme a mí mismo, con el conocimiento de la palabra del Señor. Mientras más conozco del Señor, más luz tengo en mi vida. Y mientras más luz tengo en mi vida, más voy a ver las cosas oscuras que tengo que sacar. Cuando usted entre, por ejemplo, cuenta la historia de un hombre un abogado y un doctor que estaban haciendo deporte en una montaña y cuenta la historia que vino una tormenta y ellos se escondieron en una cueva porque había muchos rayos. Entonces se quedaron en la cueva todos mojados y se metieron a una cueva súper oscura y se sentaron esperando que pasara la tormenta eléctrica y también la lluvia. Entonces ellos se sentaron y empezaron a secarse y de repente al rato que se secaron un poco, después de un par de horas, 2 horas, estuvieron sentados. Dice que uno se metió la mano por bolsillo y encontró un encendedor y donde pudo sacó y prendió fuego dentro de la cueva donde habían estado 2 horas. Y a medida que empieza a echar cositas ahí, prende y empezó a tomar cuerpo la llama y empezó a aumentar la intensidad de la llama y se empezó a iluminar toda la cueva. Y en el momento que la cueva se iluminaba, todos los rincones se iluminaban, miraron y estaba lleno de insectos, lleno de arañas, de serpientes, de culebras, de 100 pies, de bichos o de insectos dañinos y feos, y ellos eran escrupulosos y se pararon y arrancaron de ahí. No le importaron los rayos, no le importó la lluvia, no le importó el barro, no le importó si le caía un rayo, si se caía con el barro, no le importó, arrancaron de ese infierno que se vieron rodeados de puros insectos. Pero resulta, hermano, que ellos estuvieron 2 horas dentro y no vieron las cosas malas que habían dentro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó la luz.
Porque como dicen como dicen los estudiosos, y es verdad, la oscuridad no existe. Si la oscuridad es ausencia de luz. Si Jesucristo, que nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable, nos sacó, Él hizo el trabajo pesado, Él nos perdonó, Él murió por nosotros y nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Él nos sacó, y resulta que ahora nosotros, como quedaron residuos, esa luz nos va a mostrar lo que hay que sacar, y hay que sacarlo. Eso yo lo tengo que sacar. La rebeldía yo la tengo que sacar. No le puedo decir, Señor, por favor, ayúdeme a no engañar a mi esposa, si yo ando buscando cómo engañarla. No puedo. Esas cosas es autoengañarse. Y no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que estás sembrando en lo público, en lo secreto, en tu rincón, en internet, eso también vas a cegar. Es por eso que en el nombre de Jesucristo hay que entender lo que el Señor quiere en su luz. Nosotros tenemos que estar en su luz admirable, y tenemos que hacer esto hermoso. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, que hablamos recién, y al dominio propio paciencia. Hablamos del don de la paciencia, de la virtud de la paciencia. A la paciencia, piedad. Nuestro Señor tuvo piedad de nosotros, piedad de todos, mereciendo muchas cosas. El Señor dio su vida por nosotros, por amor y piedad. Él aún nos escucha. A la piedad tenemos que ponerle afecto fraternal con mi hermano, con mi hermana, con aquel que necesita, con aquel que conozco o no conozco. Tengo que buscar. Y al afecto fraternal, amor. ¿Se acuerda que el amor es el vínculo perfecto? El amor es el que lo une todo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Estamos hablando de ese amor, de ese tipo de amor. No un amor de compasión, un amor místico, un amor sexual, un amor... No, este es un amor que es la capacidad personal de sacrificio por los demás. Ese es el amor ágape de nuestro Señor Jesucristo. Que ágape es la palabra griega. Ese es el amor que tenemos que tener nosotros. Al afecto fraternal, amor. Entonces, si estas cosas la tiene usted, la está aplicando en su vida, usted puede decir, sí, yo lo tengo, sí, yo todo eso tengo, perfecto, gloria a Dios por eso, porque dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, no poquita, no tienen que estar en poca cantidad, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si yo no tengo fruto, si yo no he conocido al Señor realmente, no voy a tener fruto. Aunque vaya a la iglesia, aunque lleve muchos años y no tengo fruto y estoy de ocioso. Iba a la iglesia, a ver qué me van a enseñar hoy día, qué me van a entregar hoy día. Iba a la iglesia, si me gustaba la canción, cantaba. Iba a la reunión, y si cantaba el joven que me gustaba como cantaba, o cantaba mi sobrino, o cantaba mi hermana, o cantaba mi esposa, yo más confirmaba, más amén, ya aleluya. No, hermano, no hay que estar de ocioso, y hay que aprender de las virtudes del Señor, no hacer acepción de personas. Porque el Señor es extraordinario. Si estas cosas están en nosotros, hermano, si estas cosas abundan, tienen que abundar, no poco amor, no tiene que haber poca fe, no tiene que haber poca virtud, no tiene que haber poco conocimiento, no tiene que haber poco dominio propio, no puede haber poco, no puede haber poca paciencia, no puede haber poca piedad en usted. No puede haber poco afecto fraternal, hermano Lorito. No puede haber poco en usted. Y hermano, no puede haber poco amor en nosotros. Porque si estas cosas están en vosotros, esto que nombramos, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto. Entonces veamos, ¿tenemos fruto o no tenemos fruto? Porque si no tenemos fruto, hemos estado de ociosos. Porque el ocioso no da fruto. Espera los frutos de los demás. El ocioso y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Estos son los que tenemos esto. Hoy estábamos de ocioso. Oh Señor, yo pensé que estaba bien. No voy a escuchar más la enseñanza de los 10 de la noche porque no puedo decir amén porque me contradigo. No, si el Señor nos está enseñando. Y eso es lo hermoso. Porque si lo hemos escuchado, lo hemos entendido y no lo hemos aplicado, hoy día nos da la oportunidad del Señor. Si el Señor acuerda, se enseña habla antes de tiempo y a tiempo, entonces estamos a tiempo. Es poco tiempo, sí. Y el Señor Jesús nos ayude. Amén. El Señor nos ayude. ¿Qué dice el verso 9? Estamos leyendo 2 de Pedro 1:9. Dice así: pero el que no tiene estas cosas, recién hablamos de los que tenían estas cosas, y que como tenían esas cosas, no estaban de ociosos ni sin frutos. Amén. Ese es la medición. ¿Cómo yo mido si tengo estas cosas? Es porque no estoy de ocioso y tengo fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras más conozco a Jesucristo, más me lleno de Él, más me parezco a Él. ¿Y cómo me parezco a Él? Entregando las virtudes de Él, que ahora ya son mías. ¿Se da cuenta que es una cadena de cosas que se van uniendo para hacer un algo? Yo no puedo decir yo soy religioso y llevo muchos años en la iglesia y no tengo fruto y no hay amor y no hay paciencia, no hay dominio propio. No estoy bien enfocado y no lo estoy haciendo bien, me estoy engañando solo. Pero aquí vamos con lo otro ya. Gracias al Señor, están escuchando y hemos escuchado todos los que por misericordia del Señor estamos aplicando esto y no estamos de ociosos ni sin fruto. Amén, amén. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuánto han olvidado que Dios los perdonó? Mis antiguos pecados Dios me los perdonó. La oportunidad que me dio el Señor Jesucristo, Él me redimió, Él me regeneró. Lo que se desgeneró con Adán en la desobediencia, con el pecado, Dios lo vino y lo regeneró en mí, en usted, por medio de su perfecta voluntad, de su perfecta vida. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado, de hecho, sí, tomó un cuerpo humano, pero fue sin pecado, fue tentado en todo. A Él, por medio de su justicia, la justicia de Jesucristo, ahora Dios nos mira, nos ve a través de su justicia. Es por eso no tenemos que olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Si realmente tenemos esta vocación, esto que nos alimenta, lo que nos alienta, lo que nos gusta, realmente nos gusta servir al Señor, aprender de su palabra, aplicarla en mi vida. Si tengo esta vocación extraordinaria y yo he tomado esta elección he decidido seguir a Jesucristo, como decía una alabanza, si yo lo he hecho, si yo realmente tomé esta decisión, entonces nuestro caminar, nuestro esfuerzo va a ser diferente. Porque dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es por eso un hermano me decía, hermano, yo caí, siempre caigo, lo intento y caigo. Mire, aprendamos de la palabra del Señor y apliquémosla a nuestras vidas, hagámoslo en oración, oremos al Señor, ayunemos, busquemos al Señor que nos ayude, pero busquemos la palabra del Señor, entenderla con lujo de detalle, pero suavemente y sencillamente. No la andemos con términos muy enredados, porque la idea es que usted entienda, que yo entienda. ¿Por qué? Porque si entendemos que esto tenemos que aplicarlo en nuestras vidas, y si esto con la dirección del Señor y yo lo hago para agradar al Señor y para adorarle y para servirle, dice el Señor que yo no voy a ser ocioso ni sin fruto. Y más encima dice que si yo lo aplico, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Por eso tenemos que hacer estas cosas para no caer. ¿Qué hay que hacer? Lo que acabamos de leer. Y hacerlo con virtud, todo hacerlo bien. En todo se aplica la virtud que el Señor tenía y el Señor pone a mi disposición porque soy su hijo, para que usted lo haga y yo lo haga y vamos a ser igual, y nos va a mirar y decir, mire si es igualito al papá, y su papá se llama Jesucristo. Igualito al papá, sí, igualito. Entonces, ahora que estamos entendiendo más esto, podemos leerlo nuevamente. Segunda de Pedro, como le decía, capítulo 1, del 4 al 11, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes. Tenemos que ser partícipes. Él nos dio grandes promesas, preciosas y grandes promesas. Si no las sabe, conozcamos la palabra del Señor para que las tenga y para tenerlas. Esto es por fe, esto es por santidad, esto es ser hijo de Dios. Es su hijo de Dios. A todos ya nos dio bendiciones espirituales. Él nos ha dado nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice el apóstol Pablo en Efesios 1. Y si usted no ha recibido esa bendición espiritual, es por alguien lo está haciendo mal, o usted o Dios. Averigüe quién lo está haciendo mal, y si es usted, hay que hacerlo bien. Lo bueno es que Dios le va a ayudar. Amén. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado grandísimas promesas y preciosas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días, y así lo ha hecho. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Es decir, vamos a poner todo el cuidado, vamos a hacer toda la preocupación, todas las ganas, toda la fuerza, lo vamos a poner con lujo de detalle a hacerlo bien, por lo mismo, porque Dios nos dio todas las promesas, nos dio preciosas y grandísimas promesas para que podamos ser participantes de una naturaleza divina. Y porque Dios nos dio todo eso, nosotros vamos a poner toda diligencia en esto que vamos a poner, que vamos a añadir a nuestra fe virtud. A la virtud le vamos a añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, esto tiene que estar en usted. Y se lo voy a repetir de nuevo: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Eso tiene que estar en usted, en mí, y tiene que abundar en usted y en mí. Porque si estas cosas están en usted y en mí, y abundan en usted y en mí, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene fe, el que no tiene virtud, el que no tiene conocimiento, el que no tiene dominio propio, el que no tiene paciencia, el que no tiene piedad, el que no tiene afecto fraternal y el que no tiene amor, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos y hermanas, dice, tanto más procurad, es decir, buscar profundamente, procurad hacer firme vuestra vocación, nuestra decisión de seguirlo, nuestra vocación y elección. Tenemos que estar firmes, procurando hacer firme vuestra vocación. Yo decidí seguir a Jesucristo y me aferro y me afirmo, y de aquí no me mueve más, pero no lo ando gritando, lo demuestro al Señor, a Él: Señor, si usted no va conmigo, no vamos a ningún lado, dijo Moisés. Imagínese: Señor, si su presencia conmigo no va, Señor, yo no voy. Pero el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días. Entonces hay que ir lo que nos manda el Señor este año a través de nuestro apóstol. Vamos, pero que tenemos que saber a qué vamos.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Si estamos estos días encerrados en nuestras casas, usted a lo mejor va a trabajar y vuelve, es porque hay que aprovechar este tiempo que Dios le está dando a su iglesia para que en pedir perdón, en clamar, en ponerse a cuenta con el Señor, pedirle perdón si no hemos escudriñado su escritura, pedirle perdón si no hemos crecido espiritualmente, pedirle perdón si no hemos crecido en santidad, si no hemos tomado nuestra identidad espiritual. Perdón, Señor Jesucristo, perdón, pero este es el tiempo, por algo estamos en las casas. Preparémonos, porque tenemos que ir al necesitado, tenemos que ir al caído, tenemos que ir a aquel que está gimiendo, a aquel que está solo, a aquel que no sabe si va a llegar a fin de mes o no. Tenemos que ir a ellos, pero hoy es el tiempo donde el Señor dice: entra a vuestros hogares, y estamos en nuestros hogares para clamar al Señor, porque quiero, Señor, estar mejor. Señor, quiero estar firme en mi vocación. Yo lo elegí a usted, usted me eligió a mí, Señor, y yo, Señor Jesús, yo soy agradecido. Es por eso, Señor, que yo no lo elegí a usted, usted me eligió a mí. Es por eso que quiero estar firme, Señor. Quiero ser un hijo de verdad, quiero andar en verdad, Señor. Por eso, Señor, quiero estar firme en vocación. Y el Señor le va a ayudar, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, hermano, hermana. A usted que se está levantando, usted que hace tiempo no iba a la iglesia, ahora sabe por qué. Me faltó palabra, pero hoy día es la oportunidad que Dios le está dando. Si va a hacer las cosas bien ahora a la manera de Jesucristo, por medio de su palabra, le aseguro, hermana, en el nombre de Jesucristo, que no va a caer jamás. Y ya el pasado pasó, ya no lamente las veces que no aprendió. Yo decía un día, y perdóneme un ejemplo, y un día fuimos a apoyar una inauguración en una iglesia en La Serena, y veníamos manejando con todos los equipos en el vehículo, y de repente me llega un mensaje y me dicen que un amigo antiguo había fallecido de un paro cardíaco. Yo paré una estación de combustible y fui al baño. Y me dio tristeza y me puse a llorar. Oré al Señor, le pedí perdón al Señor. Le dije: Señor Jesús, perdón, Señor, pucha, ¿por qué no le prediqué? ¿Por qué no le hablé de usted, Señor? Era un amigo músico. Y ahí mismo el Señor me respondía, el Espíritu Santo me decía: ¿y de qué le iba a predicar? Si ni tú me conocías. Tú asistías y tenías un simpatizante por la iglesia, desde chiquitito me llevaban a la iglesia, pero yo nunca tuve un encuentro con el Señor, porque era yo el que quería ir al encuentro con el Señor. Y muchas veces lo intenté y no. Y es cuando Jesucristo quiere. Si esto no es para el que quiere ni para el que corre, es para quien Dios tiene misericordia. Y Jesucristo tenía misericordia esta noche porque está haciendo llegar su palabra a través de un celular, a través de un teléfono, a través de la internet. Imagínense, ¿cuándo? Es por eso que este día es, ya lo que no fue, mi hermana, mi hermano, tú que estás ahí en tu casa, hermana, no deje de martirizarse por lo que pasó. Ya no fue ya. En el nombre de Jesucristo, hoy es el día que hizo el Señor y lo vamos a volver a decir. Él hizo este momento, Él ya sabía que íbamos a estar hablando de esto, Él ya sabía lo que iba a pasar, Él sabía todo y Él sabe y sigue estando atento a la voz de sus hijos. Haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces esos 7 elementos que habla ahí es lo que tenemos que entender y aplicarlo a nuestras vidas. Porque hablamos del tema de las virtudes del Señor, porque no entendemos lo que somos, o a lo mejor no nos hemos dado cuenta, y si lo entendemos, fortalezcas en eso. Porque por eso ahora vamos a desglosar un poquito cada uno de esas 7 cualidades, apuntando a nosotros nuestras vidas. La fe, ponga ahí fe, se basa en Dios y su palabra. Vamos a Romanos 10, verso 17. Vamos a hablar de glosar estas 7 cualidades, estas 7 virtudes, cualidades que nombra los textos que hemos leído. Amén. Romanos 10, 17. Y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que le comentaba adelante y se lo confirmo con el texto. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1.
Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe, mi hermano, cuando usted ponga lo que están anotando, si pone fe, 2 puntos, la fe se basa en Dios y su palabra. La fe se basa en Dios y su palabra. Y los 2 textos que hemos dado, de Dios y su palabra. Y si vamos a Hebreos 12:2, vamos a Hebreos 12:2, y dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo eso extraordinario que vino después, tenemos que tener, y esto que sabemos que hemos aprendido, tenemos que tener nuestros ojos espirituales y también lo humano, los naturales, puestos en Jesús. Porque estamos recién aprendiendo, quizás no tenemos esa vista espiritual, pero esto es por fe. Yo creo, es certeza, tengo seguridad y yo sé que sí o sí. Muchas veces nosotros reflejamos o queremos querer nivelar el poder de Dios de acuerdo a lo material o a los milagros de Dios. No, es que Dios me va a sanar, Dios me va a salvar. Perfecto, si yo sé que Dios puede hacerlo, Dios puede hacer todo. Pero ¿qué pasa si hay algo que yo quiero y lo clamo, y si Dios no me lo quiere dar? No le voy a pedir explicaciones, pero si no me lo quiere dar, ¿Dios deja de ser Dios? ¿Dios deja de ser grande y poderoso? En el libro de Daniel habla el caso de cuando Nabucodonosor creó su estatua de oro, y dijo: cuando sonaran los instrumentos tenían que postrarse todos. Pero habían 3 hombres, que es Ananías, Azarías y Misael, mal conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero Ananías, Azarías y Misael, que eran los nombres hebreos, ellos no se postraron. No se postraron cuando sonaban los instrumentos, y las personas que le tenían envidia lo fueron a acusar a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor los mandó a buscar, porque aquel que no se postraba lo echaban al horno de fuego. Todos conocemos esta historia, pero hay un detalle que le invito que lo repasemos. Y resulta que Nabucodonosor le dice: oye, adoren, tienen que postrarse, si no al horno de fuego. No vamos a postrarnos. Entonces Nabucodonosor se enfureció, como todo rey engreído, se enfureció y dice: así que no van a postrarse, los voy al horno de fuego. ¿Y qué Dios va a ser el que lo va a librar de mi mano? A ver, ¿qué Dios? Entonces estos jóvenes, que eran jóvenes, llenos de fe y convicción, ¿qué le dijeron? Estando firmes, le dijeron: mire rey, el Señor que servimos, Él nos va a rescatar del horno de fuego. Pero esta es la otra parte que muchas veces no leímos, y lo puede leer en el libro de Daniel. Y dice: y si no, es decir, y si no nos libre y nos quemamos, eso quiere decir, no nos vamos a postrar a tu estatua. Eso quiere decir, mire, Dios nos va a salvar de esto, Dios tiene el poder para hacer esto. Pero si no lo quiere hacer, porque una cosa hay que entender, mi hermano, y hay una palabra que vamos a aprenderla cuando hagamos los estudios del Señor más global, que es: el Señor es soberano. Soberano es que Él hace lo que Él quiere. Él no le dio explicación a nadie. Él lo hace porque lo hace. Él es soberano. Él es supremo, es superior a todos. Él es soberano, y no olvidemos esto. Si Él me predestinó, si esto usamos y los complicamos y queremos rebuscar y esto, otro, y cuando en el nombre de Jesús la revelación del Señor uno lo enseña y lo entiende clarito, pero queremos saberlos todos, los misterios. ¿Y qué le dijo el Señor? No nos corresponde a ustedes saber eso, lo dijo a los discípulos. No les corresponde saber eso. Y el Señor ahora está revelando a nosotros cosas que a lo antiguo el profeta no le había revelado. Pero el Señor tiene el poder para hacer todo. Pero si Dios hoy día no le contesta su milagro, entonces Dios deja de ser poderoso para usted. Si Jesucristo no me quita esta enfermedad que tengo, entonces Jesucristo deja de ser poderoso para mí. Deja de ser Dios fuerte, misericordioso. No, mi hermano, la fe en Jesucristo, Él es
todopoderoso. La fe se basa en Dios y su palabra. Estos hombres tenían fe en el Señor, pero independiente del resultado. Si acuérdense, el Señor, insisto, el Señor no nos prometió bendiciones materiales. Hermano, hermana, no mida tu caminar en la iglesia por bendiciones materiales. Una cosa yo sé, que he envejecido y no he visto hijo del Señor Jesucristo que mendigue pan, ni desamparado menos. Y lo confirmo y lo digo, y esto mismo lo dijo el rey David: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy día 15 de abril, digo, yo por todo conozco varias personas y no he visto justo desamparado. Es decir, el que busca la justicia de Dios, el que se goza de su justicia, el que vive la justicia de Dios, nunca mi papito lo va a desamparar. Nunca su descendencia, la descendencia que hemos tomado su sangre, somos hijos por medio de su sangre, soy comprado por su sangre, soy restaurado por su sangre, soy reconciliado, soy redimido por nuestro Señor Jesucristo, soy de su descendencia, y la descendencia del Señor no va a mendigar pan, no va a ser nunca decepcionado, porque sabemos que nuestros ojos están puestos en Jesucristo, que es espirituales, la naturaleza divina. Acuérdense, naturaleza divina. Si lo material viene y se va. ¿Qué le pasó a Job? Nadie entendía. Nadie le entendía a Job. ¿Por qué? Porque estaba sin dinero, sin fortuna, sin animales, sin hijos, sin pelo, tenía sarna, estaba rascándose ahí y estaba lleno de ceniza y todo estaba ahí tirado, postrado. Pero nunca, y aún así él había sido, el Señor dijo: mira a mi siervo Job. Es decir, sacó pecho por Job, se sintió orgulloso, él el que me complace. Mira, él Job no es considerado mi siervo Job, que como él no hay ninguno. Entonces todos conocemos esa historia, y hasta que el enemigo lo tocó y le mató todo alrededor, y hasta la salud, pero nunca renegó. Pero después al final, si usted lee el último capítulo, dice, mire, y esto no olvide este punto, Job, en el comienzo del libro, el Señor se sintió orgulloso de Job. Él le dijo al diablo: no has considerado a mi siervo Job. Estaba orgulloso de Job. Job lo complacía. Imagínense, era intachable Job. Amén, no olvide eso, era intachable. Pero después de todo lo que le pasó, todas las cosas terribles que le pasó, al final Job dice: oh Señor. Imagínense, el intachable, que era realmente intachable, el que Dios se sentía orgulloso de él, sí, era muy bueno, era muy fiel, era verdadero Job. Pero el mismo que se conocía, él mismo se conocía a sí mismo. Dice al final, y lean el último capítulo, dice: Señor, de oídos te conocía. De oído, es decir, imagínense, con lo poquito que conocía del Señor, era intachable, y era fiel, y era verdadero hijo de Dios. Cuando conoció la grandeza del Señor, más pequeño se sintió él, pero más grande encontró al Señor, porque más empezó a conocerle al Señor. Y te invito en el nombre de Jesús: conoce de Jesucristo y te vas a dar cuenta que nuestro Dios es grande, y es más grande y más grande, y Él lo prometió. Dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ni te imaginas lo que te voy a enseñar, pero es lo que el Señor tiene preparado para usted. Pero todo empieza por la fe, porque Él es el autor, Él es el consumador de la fe, Él es el autor, es el que inventó la fe, Él es el autor, Él es el dueño de la fe, y Él es el que la cumple. Por eso la palabra fe tiene que ver con Dios. No le va a decir a un jugador: oye, te tengo fe, oye hermano, te tengo fe. No, si la fe es de Dios y para Dios, y es extraordinario. La fe nos sirve de base, la fe es la base para ir añadiendo cada una de estas 7 cualidades que vamos a hablar. Cada una de estas 7 cualidades que tenemos que buscar y aplicar en nuestras vidas. Antiguamente, hasta el día de ayer, le estábamos en contexto lo que el Señor era, cómo aplicó el Señor, cómo lo entregó el Señor. Pero ahora la fe, que es la base. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Jesucristo, con sus virtudes, con su amor, yo creo en Jesús. Si lo cree, eso es fe. Cree en Jesucristo, amén, eso es fe. Esto es la base. Y si tiene fe, podemos seguir con lo siguiente. Pero si no tiene fe, ¿este va a ser un curso más bíblico?
una escuela más bíblica. No, si esto es por fe, hermano. El que crea, el que crea en Dios, el que quiera seguir a Dios, crea que le hay. Po. El que busca a Dios tiene que creer que hay. Po. Pero el Señor Jesucristo nos ayuda, porque su ayuda Él lo prometió. Clama a mí, yo te responderé. Es por eso que le quiero invitar, mi hermano. Esta gran introducción que hemos hecho es para que nos preparemos en fe. Vamos a orar al Señor Jesucristo para que nos ayude en nuestra fe. Ore usted al Señor. Vamos a hacer esta oración para todos los que hemos compartido. Pero usted tiene que hacer su oración en privado también. Ore por todo, pero también, Señor, ayuda con mi fe. Porque yo quiero aprender y quiero aplicar. Porque la fe es certera. La fe invisible. La fe que supera todo lo posible. Y lo imposible también. Porque nuestra fe es puesta en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y la fe es la base para todas las otras virtudes. Es la base para todo estas 7 cualidades que vamos a aprender con estos textos que estamos leyendo. Es por eso yo le quiero invitar. Es increíble cómo pasa el tiempo. Pero hoy hemos leído, repase lo que hemos leído hoy día. Repase sobre todo el 2 de Pedro capítulo 1 del 4 al 11. Repáselo y véalo la fe. Vea el tema de la fe, para que de aquí a mañana trabajemos la fe, creamos en Jesucristo, creamos que el Señor, Él sabe cómo hace las cosas, Él sabe por qué hace las cosas, pero no que no sea una frase hecha. No, Él sabe lo que hace, Dios no era bien ni era mal, así decía Israel. Sea el nombre de Dios alabado, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Oh, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó. Yo sé que Jesucristo es mi Señor. Y como es mi Señor, yo dejo que Él me mande. Como es mi Señor, si Él me dice derecha, yo voy a la derecha. Si me dice izquierda, yo voy a la izquierda porque Él es mi pastor. Y si Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. Es por eso, mi hermano, mañana a las 10 de la noche vamos a seguir y vamos a comenzar, mejor dicho, a hablar de estas 7 cualidades, estos 7 elementos que hace alusión este texto, que hay que empezar a aplicar nosotros como hijos del Señor, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Vamos a ir hablando de los términos para que lo entendamos, porque hay textos que nos van a confirmar. Pero mi hermano, no olvide que la fe nos sirve de base para poder ir añadiendo, porque el texto nos habla de añadir. Añadir es sumar, agregar, no quitando. Por eso tiene que abundar estas cosas. Pero si no la identificamos, ¿cómo abundan en mí? Es por eso que mañana le invito. Vamos a seguir con esta segunda parte de la virtud y los 7 dones de Dios, que nos habla 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 4, al verso 11. Pero denle vuelta a lo que es fe, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos, Señor, por su amor. Gracias, Señor, por su voluntad. Gracias, Señor, por su palabra. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Señor, en esta tierra yo te aguardo, Señor, te aguardamos, Señor. Aguardamos, Señor, por usted. Pero mientras usted viene, Señor, yo quiero estar con mis vestiduras blancas. Quiero estar grato ante su presencia. Quiero alabarte, quiero adorarte y que mi perfume grato llegue a su presencia. Señor, necesito de usted. Necesitamos, Señor, de usted.
Señor Jesús, necesitamos de usted. Señor Jesús, Padre Celestial, sellamos toda palabra del Señor. Sellamos toda su palabra en nosotros, Señor. Enséñanos y ayúdenos, Señor, a nuestra fe. Señor, como dijo el Padre, Señor, de ese joven. Cuando usted le dijo, ¿crees? Él le dijo, Señor, sí creo. Y aún así él dijo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que existe el Señor, yo creo que Jesucristo es Dios, pero quizás soy incrédulo porque mis hechos dicen otra cosa. Mi actuar no dice que realmente creo en Dios. Mi forma de hablar no dice, no refleja que realmente creo en Dios. Mi forma de lo que ando escuchando no refleja que realmente creo en Dios. Mi forma de andar haciendo o dejando de hacer no refleja que realmente creo en Dios. Señor, es tiempo de actuar, pero es tiempo de entender. Ayúdame, Señor. Esa fe, Señor Jesús. Esa medida de fe, Señor, que crezca en mí. Yo quiero hacer lo mejor posible. Es por eso que estoy escuchando la palabra. Estoy leyendo la palabra suya, Señor, porque quiero creer más. Quiero tener fe, esa fe. Mantenerme firme en fe, Señor Jesucristo. Sabiendo que alzaré mis ojos a los montes y mi socorro viene de usted. Hacer mía todas esas promesas, Señor, que usted lo dijo. Pero necesito esa naturaleza divina, Señor. Necesito tener realmente la mente de Cristo. Y es por eso que estamos estudiando, estamos compartiendo su palabra. Señor Jesucristo, necesitamos ayuda a mi hermana, a mi hermano, aquel que es nuevito en esto, Señor. Aquel que lleva muchos años en esto, a todos, Señor, porque si esto es, somos todos nuevos delante de su presencia. Señor, todos estamos recién aprendiendo porque usted así lo quiere. Porque mientras más sé de usted, menos sé, Señor, porque más grande lo veo, más poderoso lo veo. Mientras más descubro de usted, más pequeñito me siento y más grande mi Dios, más grande mi Rey, más grande es Papito. Señor Jesús, en esta hora sellamos toda esta enseñanza. Señor, esta primera parte, Señor Jesucristo, la sellamos en los corazones, en las mentes de mis hermanos, de mis hermanas. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, para la gloria de su nombre. Señor Jesucristo, santificado, santificado su nombre, Señor Jesús. Y la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, mi hermano.